Algunos nos llegaron a amenazar, algunos hermanas en manager para decir, bueno, queremos que el estudio esté en tales condiciones, que haya sushi, que de una copa de champán. Logramos todo, una producción de Ceci Salguero, de Lito Calfunao y quienes habla, para lograr tener acá a un querido amigo de la Casa de Radio Nacional Esquel, que es José Pepe Soria. Gracias por venir. Gracias a ustedes, Maurito. Realmente un gusto de estar acá. Primero con un amigazo como Lito, realmente. este, Uno de los primeros hermanos con los que pude compartir música. Y bueno, y después con ustedes y con Radio Nacional, a quien estoy escuchando bastante seguido. Ahora, déjame decir, realmente, me tuviste, verdaderamente, me tuviste como una novia quinceañera, ilusionada, con que sí, ya te voy a ir a buscar, ya te voy a ir a ver, nos vamos a encontrar, te voy a dar tu primer beso, va a ser mío. Y no llegaba el momento ese. No, de verdad, cuántas veces suspendió o postergué la cuestión? Como tres. Es- exactamente, sí, tal cual, tal cual. Pero me sirvió. ¿Y saben para qué? Me sirvió porque fui un poquito pensando qué es lo que yo quiero transmitir hoy acá. Y en realidad, porque vos te hiciste bien el vago y nunca me dijiste de qué íbamos a hablar, ¿viste? En realidad era surfear la música que cada uno tiene y por ahí No, la conversación va por otros lugares, no ¿no? me digas. Obviamente, sí. No me diga, porque después de la presentación del profesor Oriol ayer, dije, bueno, tengo que hablar de aseo personal, higiene personal. Entonces, yo me traje un tema sobre aseo personal también. Perfecto. No, no, ayer No, elevó tremendo, la. porque lo que estudiaron ustedes de entrada, digamos, con los invasores, los extraterrestres y todo eso, y encima después lo traen al Gabo, que es un místico. Buscabas a ver que la radio si te habías confundido, ¿no? Sí, Sí, tal de cual, vuelta tal cual. nacional. Hay, bueno, para charlar, ¿no? Obviamente que lo nombrabas ahí a Lito Calfunao y el encuentro de las músicas que han tenido ustedes en algún momento. Para nombrar, me gustaría también destacar que nos comenten ambos tres en Radio Nacional de Quilmes, en la Aristocracia, cuál fue el encuentro entre ustedes. Después vamos a charlar de la música, pero me gustaría el encuentro de ustedes musicalmente hablando. Creo que el nexo, y no, espero no equivocarme, fue Roy Carrasco. Roy No me Carrasco jodas. fue el nexo entre nosotros. Él que tenía voz como percusionista, tenían ahí, estamos hablando del año 95, 94, 95. Y la verdad que armamos un trío que se entienda bien, ¿viste? Epa, che, bueno, acá me voy yo, vuelvo en un ratito. No, quédate que nos falta uno. No, no, está bien, está bien. Yo me acuerdo que Pepe tenía un Renault 12 blanco, me acuerdo. ¿O no? Increíble, increíble. Sí, Mirá, aparte tuvo la. sí, tal cual. Y entonces aparece el loco Roy, ¿viste? Un día acá en la radio me vine a ver, el loco Roy laburaba en tribunales, apareció acá todo trajeado, ¿viste? Yo pensé que me venía a hacer una cita esa de sentencia, ¿viste? No, no era Roy. Che, dice, estoy tocando con el profesor, tiene una onda folclórica, tenemos una fecha ya, tenía fecha para el Salón Central de Trevelin. Y claro, ensayamos, íbamos a ensayar a Trevelin, ¿te Sí, acordás? Él tal cual. tenía el Adobe, algo así, El adobe, sí. sí, un personaje. Tengo, Pasaron cosas ahí que hay cosas que no se pueden decir. tengo totalmente borrada, totalmente negada esa etapa, que fue cortita, ¿eh? Fue cortita. Ni me acordaba. Lito me está haciendo recordar Ah, mirá qué loco. lo que fue el encuentro con Roy. Roy quería hacer, sí, algún repertorio así popular, eh, localista, digamos, pero bueno, y es cierto, ahora sí se me vienen las imágenes de ensayar en el boliche ese a la entrada de Trevelin nomás. Pero yo te voy a, pero yo te, Que fue la primera vez, fue todo muy, muy gracioso, ¿no? Hacíamos temas de Heredia, sí, temas de tipo Néstor Pascual, cosas. Estaba buena la onda. sí. Llegamos a tocar 2 veces en vivo. No, ni me acuerdo. Yo me recuerdo, sí, sí, 2 veces no. Pero recuerdo una vez que estuvo tremenda. Ahora lo podemos contar porque. Que lo fuimos a buscar. Fue la primera vez que veo un par de zapatos pegar en la pared. ¿No te acordás de eso vos? No. Estábamos esperando y de repente sale el loco con la guitarrita y de repente viste como la velocidad de se agacha así y son 6 zapatillas, 2 zapatos pegados en la pared. Claro, el tipo se iba a ensayar, ¿viste? No en buenos términos. Claro. Más de uno
Sí, 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 está Qué bien. No, grande. no me acuerdo, no me acuerdo. No me acordaba. Mirá, Los negros eran pegó en la pared y Roy es de cintura, pum, y ahora tan nerviosa la negra ahí, ¿no? claro. No, en realidad Lito está recordando de la década del 90, pero un par de años antes, creo. Sí, y después vino Ale Fossati, con Fossati, otro trío. Mirá, antes de que sigan hablando de esto, dice Samir Kerbaje, gran persona el querido Pepe Soria y gran batero, dice, saludos para él, dice, bueno, querido, gracias por estar ahí presente en Radio Nacional Esquel. Samir Bueno, Kerbaje te manda saludos. Samir, Sam, desde ya también te agradezco, te mando un abrazo fuerte. Sam nos ha recibido en su eh, antiguo local Mou, ¿era? Exactamente, Mou, tenés razón, qué lindo que con estaba. un trío espectacular, espectacular, que pensaba mencionar hoy, que fue Sharif Kerbaje en guitarra, Tremendo, Ignacio Cantú en bajo y yo en la batería. Eso fue y sigue siendo atónica. tremendo. Sigue siendo atónica porque siempre tenemos las ganas de volver a tocar. Pero esos pibes son tremendos, son de un altísimo vuelo cada vez más porque bueno, tienen su formación muy buena en Córdoba y además hoy día son unos musicazos. Así que tengo gratos recuerdos de eso y sí, con Sam ahí compartiendo el espacio, el lugar y siempre nos vemos con Sam. Vamos a hacer un recorrido musical mientras vamos charlando, pero me gustaría con qué vamos a... No sé si tenés el orden ahí Sí, puesto, Pepe. no, yo quería compartir con ustedes un tema interpretado por el Mono Villegas. Ujú. No sé cuántos van a conocer o se van a acordar del Mono Villegas. No, 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 falleció. Enrique Villegas era un excelente pianista, con un estilo personal muy particular, con una personalidad también muy particular. Vivía en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, y pertenecía o llegó a pertenecer al Jazz Club de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de escucharlo en vivo en algún boliche, por ahí dando vueltas, en la década, estamos hablando de la década de fines de los 70, principios de los 80, ahí falleció, al poco A tiempo verlo en falleció. vivo, lo viste en vivo. Sí. Así que quiero compartir con ustedes Perdido, se llama el tema de Duke Ellington, interpretado por él. El tema es un tema de Duke Ellington. Lo particular de este tema es que fue grabado en el año 1968 en Buenos Aires y fue cuando la orquesta de Duke Ellington llegó a Buenos Aires. Fue la primera gira en Latinoamérica de la orquesta de Duke Ellington. Y Duke Ellington estaba considerado el más grande eh, compositor y músico de jazz en esa época, al menos acá en el continente. Y, y bueno, y tienen una recepción tan, tan, tan grande, tan importante, tan eh, alegre, cálida por parte del público argentino, que Él se ve sorprendido, sí, él calculo. se ve muy sorprendido y cada uno de los músicos también. Y justamente acá están tocando Willie Cook en trompeta, Willie Cook, trompetista negro, o trompetista de color, como se dice, y Paul González, que era saxo tenor, los dos integrantes de la orquesta. Bueno, la cuestión es que le propone a alguien más, un tercero, le propone armar un encuentro con el Mono Villegas. Entonces de ahí sale este álbum que yo te mostraba recién, que yo tengo, bueno, el original en LP y después pude conseguir el CD también. Pero cuento esto porque esa fue eh, mi adolescencia, en realidad. No sé por qué magia, por qué ¿Pero no estaban destino. tus padres escuchando el jazz o vos fuiste el Ahí, que... ahí te Ah, cuento. perdón. No sé por qué mágico destino. Yo me fui volcando de a poquito a la música, al jazz, en sus distintas expresiones. Yo llegué a escuchar algo al lado de mi padre de lo que se llamó hot jazz, que era, o el Dixie,
jazz, de las grandes bandas Dixie, eran este tipo de bandas, orquestas Ujú. numerosas, con una sección rítmica, cuerdas de vientos. ¿Distinto a las Big Band o es más o menos por ese lado? No No es lo sabría mismo, ¿no? decirte Ah, ok. tan técnicamente cuál es la diferencia entre una Big Band y una Dixie Band, pero supongo que son más o menos lo mismo. Lo que pasa es que a medida que iba evolucionando el jazz, se pasaba eh, algo más rítmico, como era el swing que se bailaba en década de los 20, de los 30, a la progresión que bueno, llegó a manos o sea, que llegó como representante después Duke Ellington y otros más, porque Dizzy Gillespie también tuvo una orquesta, Count Basie tuvo una orquesta, pero esos ya son de movimientos más renovados del jazz. Eh, bueno, la cuestión es que decía que en la década del 70 yo andaba eh, si no andaba escuchando tanto rock. Es interesante porque es algo alternativo a lo que Sí, sucedía, y ¿no? a mí me atraía el jazz. Y llegué al jazz solo. Qué loco. Siempre me pregunté por qué. Quizás porque mi viejo en algún momento él me mostró esto y a mí me quedó dando vuelta, ¿no? El hot jazz, el swing. También me mostró algunos, o sea, fuimos de la mano de él a comprar algún álbum de Herb Alpert, que era un trompetista, pero era más melódico. Bueno, sin embargo, yo me puse a escuchar, le ponía oreja a algunos programas de radio en FM en Buenos ¿Recordás Aires. algunos de los programas? No, ¿Nombres? no, No. no, Ok. no, no. Y era un tema detrás del otro y el tipo después cada tanto tiraba el nombre y el nombre, el título del tema y el compositor. Y yo iba a las disquerías después donde se vendía todo este material importado para buscarlo y comprarlo. Pero lo distintivo de esta época fue que yo descubrí, como muchos otros, descubrí lo que llamaron en su momento una cueva del jazz, que fue Jazz and Pop. Jazz and Pop era un local, eh, era literalmente un sótano, que habían reacondicionado un par de músicos del Club de Jazz de Buenos Aires, eh, en San Telmo. Eh, los que armaron y sostuvieron Jazz and Pop fueron el Negro González, contrabajista, y Néstor Astarita, baterista. De quien yo me enamoré fue del baterista. Mirá. Y realmente cada vez que iba ahí trataba de buscar que estuviese él, porque tenía un estilo y tenía una Él en técnica, particular. él en particular, una técnica tan sofisticada, tan trabajada en esa época en el jazz, en el género del jazz, que yo quedaba maravillado. Y bueno, me mandaba ahí. Es más, te puedo decir Por favor. que más de una cita con alguna amiga o con alguna que quería que fuese más que amiga, la llevaba a Jazz and Pop. Pero debe haber sido No una sé, no locura. sé, no sé, sí, no sé qué habrán pensado las flacas estas, ¿viste? Porque Alucinante, digo, me imagino que debe ser, a ver, no sé si es la palabra correcta, pero creo que me vas a entender. Pero muy exótico entrar en un lugar así que sí, estar escuchando ese tipo de sí, música y en hablamos ese de la década momento. del Por 70, ¿no? eso, Década del 70. Y también, justamente, yo no sé si vos lo mencionaste a este escritor, pero Sergio Pujol. claro, es un periodista especializado en la música y en particular en jazz, entre otros géneros. Y él reconoce, digamos, a través de la investigación histórica que hace Sergio Pujol de Jazz and Pop, eh, eh, digamos, reconoce a este lugar como un espacio hasta de alguna forma con algún carácter, digamos, revolucionario para los momentos que se vivían en aquella década. Porque el jazz siempre fue o siempre mostró la bandera de la libertad de expresión. Totalmente. Entonces, bueno, era como que vos entrabas ahí, entrabas en sí, si bien era underground, un ambiente underground, de todas formas, uno buscaba eso, ¿no?
ciertas libertades artísticas. Totalmente. Te pregunto, por las dudas, ¿recordás si en esos momentos cuando estabas en ese local, ahí en el underground total que era en ese momento, de haberte cruzado con músicos que después también fueron reconocidos hacia adelante? ¿Recordás alguno, además de lo que No, nombraste, no, no? no. Los que yo vi ahí son todos reconocidísimos hoy Todos. día, aunque algunos ya no están aquí entre nosotros, pero sí, por ahí ha estado Giacobbe, ha estado los hermanos López Furst, eh, Jorge Navarro, que es un gran pianista, todavía vive, Fats Fernández, trompetista que ya murió, Eduardo Casalla, baterista, en contrabajo pasaron, qué sé yo, Alfredo Remus, eh, Hugo, bueno, no me sale el apellido ahora. Eh, Era yo me increíble, era un fascinaba, seleccionado. sí, yo me fascinaba porque yo, como te decía hoy, ¿no? Mauro, yo leía el diario y buscaba en espectáculos dónde se daban los ciclos de jazz. Y los ciclos de jazz eran de entrada libre y gratuita, con un comentarista especializado, Qué un periodista bueno. especializado, como César Pradines, por ejemplo, en jazz, y lo que se mostraba ahí era música en vivo, por ejemplo, la Porteña Jazz Band, y otros, los que producían el evento, mostraban documentales que eran Ah, de bueno. 35 milímetros, mostrándote a los grandes del jazz en Europa, en Estados Unidos, y sé yo. Entonces yo me quedaba ahí piola, Impresionante. sí, me conseguía la entrada antes, e iba ahí. Yo así aprendí sobre el mundo del jazz y sobre los intérpretes y sobre los músicos, los compositores. Hablamos de la camada Sí, 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 argentina, la Cámara Argentina. la producción argentina, y estoy hablando de 40 años atrás. Impresionante. 40 años atrás. Vos hoy lo tomás a Javier Marosetti, excelente músico, Javier, y el papá, Oh, Walter, guitarrista, era el que pertenecía a esta generación. una locura. ¿Me entendés? Una locura. Bueno, eso. ¿Qué sigue, Lito, ahora? A ver, vamos a escuchar que sigue. Bueno, esto que van a escuchar ahora es la vanguardia del jazz en las décadas del eh, ya 60, 70. Este es Joe Henderson, saxofonista, saxotenor, fundamentalmente, saxofonista, que es americano, todavía vive, y tiene un matiz esto afro, de fusión con lo latino. Alucinante escuchar hablar así de música, loco, alucinante. Ya. No, para contar hay mil cosas. A ver, che. Abrazo grande para Pepe, dice Ricardo Piedra, que va escuchando en el audio, en el auto. Pepe, ¿vos tomás mate? No. Sí, ¿Sí? ¿Tenés sí. posapava? Sí, tengo. Pues ya ¿te puedo regalar un posapava? ¿Sí? Qué No lo boludo. tenés a este, ¿no? No. No, Ahora le pongo ahí un. dale. Así apoyar la pava del mate. Qué boludo. Dame. Un cochito. No te entiendo. Espera, voy para allá, voy para allá. Eso no tener tolva. Ah, ok, ok. Dale. Ah, bien. Bueno, ahí mandaba saludos. Sí. Antes de seguir ahí, Pepe, antes de seguir, manda saludos un querido músico de aquí de la zona que es el Monkey. Monkey Pan dice:
Pepe es buen guitarrista, dice, que se toque una por la radio, el Monkey. Otro hermano, Arielito. Gracias, Ariel. Y gracias por abrirme el escenario acá esta tarde, pero no, estoy comprometido. No voy a pegar ese recital hasta fin de año, lo estoy preparando. Así que no, ¿Qué eran? voy a ensayar con vos nada más. Bueno, Joe Henderson en este tema que se llama El Barrio, así tal cual, El Barrio. ¿Pero no traducido o No sí? traducido, Ah, no no traducido. traducido, porque muchos de estos músicos, sobre todo negros, de estas generaciones, estaban muy compenetrados con minorías y con otros, no solo minorías, pero con otros grupos también de otras procedencias hispánicas, por Ujú. ejemplo, o africanas. Ojo. Y lo sé porque aquellos bateristas negros y argentinos también, CD1, Minichilo, viajaron a África A las raíces. sí, para entender los ritmos africanos como base, como ritmos madres de muchos otros géneros, ¿sí? Bueno, acá estaba diciendo que lo acompaña Joe Henderson, Elvin Jones en batería. Y Elvin Jones tenía un toque muy particular en la campana del platillo que generaba un cierto aire de clave africana. Eso lo ha tenido siempre, muchas veces. No tenía un cencerro en la batería, no tenía su cencerro como lo tenían muchos otros de fusión latina, por ejemplo. Pero tenía la campana del ride, del platillo grande, y ahí le marcaba a veces la clave africana que entra tranquilamente en el patrón rítmico del jazz, del swing del jazz. Ujú. El 6 octavos o el triplete, el tresillo del jazz, del swing. Bueno, te decía de Minichilo. Minichilo yo supe conseguir en algún momento un libro de práctica y de estudio para la batería, que es muy rico. Yo no lo alcancé a desarrollar todo, para nada, para nada. No me malentiendan, por favor, los que me están oyendo. Pero investigando en su historia de músico, él tiene varios viajes y vi fotos de él rodeado de comunidades negras, Ujú. investigando sobre los ritmos africanos. Para nutrirse directamente de esas Sí, raíces, sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, no sé cuántos me identifican a mí con la batería. Espero que sean pocos. Espero que sean pocos. Porque lo mío es pura afición. No, pero no solamente de autodidacta, Sí, pero tomaste no. nada, ¿en serio me estás Bueno, hablando? a ver, yo me inicié, lo puede decir Lito, yo me inicié en la batería acá. Me estás cargando. Acá en Esquil. Yo, exactamente, Todo tiene que ver con todo. exactamente. Sí, sí. Acá hay un pedazo de historia, pero tremenda, ¿eh? Literal. Santibáñez, Calfuna, Soria, no, tremendo, tremendo. Esto fue así. Yo iba a los ensayos de Zenit, Ujú. un grupo liderado por Fossati, Alejandro Fossati, que hacía rock sinfónico, más que nada, y temas propios de Ale. Ahí estaba Lito en bajo, en la batería estaba Diego de Cara, y Nelson estaba en teclado de guitarra. Y yo iba a los ensayos porque quería escuchar la música de ellos, qué sé yo, y estaba haciendo, ¿viste? Estaba intentando meter un pie ahí y ver qué pasaba, ¿viste? ¿Qué onda? Porque yo me salía la vaina. Pero bueno, Se escuchaba la, el silbido tuyo. sí, sí, sí. La cuestión es que me llegó el día. ¿Cómo lo recordás más o menos? Sí, sí, no fue un día, fueron varios días, porque Diego de Cara, como buen baterista, era faltador. Era faltador. Y como yo ya llevaba a ponerle meses yendo a los ensayos de Esto estos, se llama perdiendo amigos acá en la música. exactamente, yo iba a los ensayos y reconocía, ya me conocía el Qué repertorio. grosso, No todos qué los grosso. temas, pero muchos temas.
Y entonces llegaban, yo llegaba para sentarme ahí y escuchar ensayo, y no aparecía Diego, no aparecía, che, huevón, ¿y este? ¿No aparece? Pepe, y me miraban, ¿viste? Y nos mirábamos y, dale, Cabeceaban así. sentate. Sí, sentate, dale, qué sé yo. Bueno, así empecé tímidamente a tocar algún tema, qué sé yo. El famoso tema que pasa Lito ayer, Ujú, en este mismo espacio ujú. musical, que se llama El Yacito, ese fue un tema que a mí me atrapó, me gustó mucho y dije, este lo quiero tocar algún día. Y fui tan rompebola yo, que un día Zenit se presenta en el fondo Arte Bar, no sé dónde, por ahí, sobre el Alvear, Donde era el ex Jockey Club. el ex Jockey Otro Club, lugar, sí. ahí. Se sientan y hacen su repertorio ahí, qué sé yo, y en un momento dado le digo a Diego, de jeta, de pura Así jeta encaraste. nomás, sí, le dije, no, pues en algún momento así aparte, le digo, che, Diego, Dieguito, ¿no me dejas tocar el jazzito? Sí, Pepe, sí, José, me dice, dale. Aclará que venía ya con el serrucho en la mano. No, 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 nunca, 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 de eso nunca. Mucha fidelidad y respeto. En realidad me senté a tocar ese tema, punto. Zenit siguió su historia y después desapareció. Eh, y, y yo me empecé a animar con la batería acá en Esquel. Lo mío fue muy a los ponchazos. Podés hacer cientos de entrevistas y te van a decir lo mal que tocaba. Y finalmente después, bueno, me fui metiendo de a poquito cada vez más y lo que hacía yo era, por supuesto, sí, escuchar, 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 mirar, tratar de tocar. Tocaba muy poco yo. O sea, me refiero, cuando vos tenés un instrumento y te dedicas a él, Ujú. le tenés que dedicar tiempo al Pero vos estabas con tu instrumento. profesión también. Claro, le tenés que dedicar tiempo. Y yo no tenía tiempo, no tenía tiempo. Era un gusto que me daba cada tanto, pero era un gusto que me daba, Ujú. nada más, ¿viste? No, no. Pero los otros, ¿viste? Me empezaban a reconocer como que, no, dale, animate, qué sé yo, seguí, bla, bla, bla. Ahí fue que formamos este, un trío, la primera versión y la versión original de Son Confusión, que fue Fossati, Calfunao y yo. Mirá. Claro, sí, Ensayábamos en Treveri, en la casa de Alejandro, que tenía, bueno, tenía su batería, la tenías allá. sí, estaba allá. Alejandro y bueno, estábamos equipaditos. Pero sí, era todo un tema, pues yo recuerdo llevaba mi amplificador. Tenía un amplificador de 150 watts que no pesaba y había que cargarlo en el auto, era todo era mucho amor al arte, ¿no? Sí. Porque hoy por hoy ya a mí ya no me da ganas de salir, salvo para ir a tocar una vez, pero para ir a ensayar, cargar todo eso, Y éramos pendejos y teníamos la energía como para hacer toda esa movida. Yo me acuerdo haber ido con nevadita así, parejita que iba cayendo, íbamos para allá, ¿viste? Y nos mirábamos con Lito y decíamos, ¿vamos a poder volver o no? ¿Viste? Y bueno, le metimos pata, qué sé yo. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Qué bueno. Pepe, te invito. Sí, sí, tal cual. Dale. Tremendo, Impresionante. tremendo, tremendo. como todo tiene que ver con todo, hacemos un pequeño impasse y ya lo tenemos en línea. Bueno, esto es una obra del Flaco Spinetta. Es un instrumental, se llama Amenábar. Y Amenábar es una de las calles de Belgrano, del Bajo Belgrano. El Flaco vivía por ahí. Bueno, ¿ves? Esto es un género que yo aprendo a escucharlo y a apreciarlo recién tardíamente en mi vida, de la mano de Alejandro Fossati, de Lito y de otros amigos músicos. Por ejemplo, yo a los 15, 16 años escuché por primera vez Led Zeppelin. ¿Por qué? Porque mi hermano, que es un poco mayor que yo, trajo un álbum que era el 2 de Led Zeppelin a casa. Lo escuché y lo reescuché 100.000 veces, pero me quedé ahí con eso. Décadas después, de la mano de Alejandro, descubro toda la colección ¿Del Led de Zeppelin Led decís? Zeppelin. Bueno, volviendo a este tema. Este tema nos animamos con Son Confusión y decidimos hacerlo.
Bueno, fue un laburo tremendo, tremendo. Para colmo, para mí el desafío fue tocar lo que yo escuchaba, porque no hay en video, no hay ningún registro audiovisual Ah, mirá en la vos. red. No sabía eso, No, ¿eh? no, en la red no hay ningún registro audiovisual De este de tema, este tema grabado en vivo o en o estudio. como sea. Con Pomo en la batería, un tremendo batero, tremendo. No, 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 Fatoruso no. No, no me acuerdo, no sé si es, no, no sé, no, no quiero mentir. Ahí debe estar en el álbum, en el álbum. Ahí dice adentro. Bueno, la cuestión es que para mí fue un desafío, ¿no? No, y yo, qué sé yo, no sé, todavía lo toco como intuitivamente me sale, Y intuitivamente. Por supuesto que con el trabajo es en equipo, en grupo y vas elaborando los cortes y todo esto, ¿no? vuelve a aparecer la figura del flaco, ¿no? ¿Quién? Diego Rapoport. Vuelve a aparecer desde otro lugar también la figura del flaco Spinetta, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, el flaco, ahí tenés. El flaco eran pibes de 18 20 años y él en alguna entrevista dice, nosotros, dice, escuchábamos a Charlie Parker, a Miles Davis y a Led Zeppelin. O sea, quiero decir con esto que si uno está abierto, y si tiene la cabeza abierta y el oído abierto a los distintos géneros musicales, las distintas expresiones artísticas, vos podés aprender mucho, incorporar mucho y agrandar tu sensibilidad. Agrandar tu sensibilidad. Es decir, está bien, puede ser que haya determinadas obras que no te gusten, eso seguro. Pero después, bueno, reconoces el trabajo de un artista en un tema de rock, en un tema de jazz o en un tema clásico. Yo quiero ir, mira, estamos llegando al final del programa, ¿no? Pero Sí. quiero destacar algo que está unido a lo que pasaba hoy cuando comentaban los chicos y te lo decía fuera del micrófono. Mm. La importancia que tiene que ver que con alguien que ha recorrido y tiene una trayectoria dentro de la música variada, del jazz fundamentalmente, que de repente sea invitado, esté convocado por Sharif Kerbaje, en este caso, como decías, de Iki Cantú también, y, y decir no poner una barrera, sino todo lo contrario, disfrutar y aprender también de estas cuestiones. A mí me parece fundamental estas cuestiones. Sí, yo voy a ser honesto, durante muchos años toqué con Son Confusión y nada más que con Son Confusión. En el año 96, 97, por ahí, yo estaba tocando con Pirren. Mirá si yo tengo amigos músicos que agradecer, ¿no? O sea, a mí me vienen a buscar de Pirren para hacer la parte rítmica. Y, y me prendo con ellos, pero yo me seguía viendo con Lito y con, Ujú. y con Ale. Y resulta que me invita a Pirrin, a mí me gustaba el género, el repertorio que tenían,